Un profeta. En tiempos de los reyes. Los viñateros de las montañas tenían el ánimo bien dispuesto. La cosecha había sido excelente. En grandes racimos azules colgaban las uvas. Los arrancaban y depositaban en sendos canastos y cantaban canciones de regocijo, canciones de la viña y del amor. A menudo cruzaban por las montañas cantores provistos de instrumentos de cuerda. Entonces cesaba el trabajo y todos aguzaban el oído. Un día presentóse uno de extraordinario aspecto. Sus ojos tenían una expresión melancólica y sostenía el instrumento en la mano, torpemente, como si no supiese manejarlo. Pero los viñateros se habían engañado. Rozó las cuerdas con la diestra, aún no escuchada. Sonaba alegre y placentera, y los viñateros se congregaron alrededor del músico. Este siguió tocando un rato y después empezó a cantar. Mi amigo tenía una vez una viña. La cuidaba, la cercaba. Todos se rieron. El cantor prosiguió. Le puse un vallado, desembracé el campo de piedras, lo cuidé y lo cerqué. Planté en él las mejores cepas. Esperaba uvas dulces y me dio uvas monteses. Los viñateros volvieron a reírse. «Gracia tienes, músico», gritóle uno de los ancianos. Pero el músico no dio señas de haberle oído. No le contestó con una broma como los otros solían hacerlo. Prosiguió con voz de desesperado. «¿Qué más se puede hacer con esta viña que yo ya no haya hecho? Cercado, cuidado, injertado, podado». El acompañamiento volvióse frenético y la voz amenazadora. Los oyentes estaban desilusionados. No sabían qué pensar de ese cantor. ¿Sería quizá un loco? Yo os diré lo que haré con mi viña. Arrancaré el cerco para que la invadan las bestias. Romperé el muro para que la pisoteen. Un desierto haré de ella, ni cercada ni cuidada, ni injertada ni podada. Por primera vez miró a su alrededor. Contempló la rueda formada por los viñateros, que se había vuelto más amplia que cuando iniciara el canto. Se había agregado a los primeros oyentes una cantidad de curiosos. Todos examinaban al raro músico, que tenía los ojos desmesuradamente abiertos. Este tomó el instrumento, lo alzó bien alto, y con gran impulso y extraordinaria fuerza lo arrojó sobre el montículo de piedras, que se levantaba como una torre en el camino. Levantó otra vez el brazo, lo extendió, señalando a los viñateros, y siguió declamando su poema, sin acompañamiento. La viña de Dios es Israel, la plantación de Dios es Yehudá. Él esperaba cordura y le dio sangre. Él esperaba justicia y le dio iniquidad. Hasta ese momento habían estado todos estupefactos. Pero al oír las últimas palabras, las mujeres lanzaron un grito, y uno de los presentes, que reconoció al hombre, exclamó: «¡Es el profeta!». Como si un leproso hubiera aparecido de pronto entre gente sana, pusiéronse los viñateros en fuga. El profeta se quedó solo. Los pensamientos ocurríansele al profeta a menudo en forma de imágenes, en las cuales se hablaba de Jehová y de su pueblo. No hacía caso de las miradas de la gente. Ni siquiera sabía lo que él mismo pensaba y qué cosas salían de su boca, puestas en ella por su Dios. En ese Dios creía, e iba por todas partes, se presentaba en las plazas, en las calles, en las casas, en los mercados, en el templo, en los santuarios, a los sacerdotes, en las posadas. En todas partes había algunos pocos que le escuchaban y creían, y muchísimos que lo encarnecían. «¿Hablas de Dios?», exclamaban. «No lo conocemos más. ¿Quién es? ¿Qué puede él contra el poder de las naciones?». Esta conversación tenía lugar en medio de la calle. Muchas personas se habían reunido, abandonando por un momento el juego de dados en las fondas o emergiendo del interior de casas semiderruidas. El profeta, que había callado largo rato, dijo: «Dios, las naciones no son nada comparadas con él, absolutamente nada. ¿Con quién queréis comparar a Dios? ¿Quizá con vuestros ídolos? Pero si los ídolos los hace el tallista, y el joyero los cubre de oro y de cadenas de plata». Miró a los hombres a quienes hablaba.
Eran pobre gente. Tal vez no me entiendan, pensó, y prosiguió en voz alta. Cuando uno es pobre, váse al bosque, recoge leña que no esté podrida, se busca a un tallista hábil y le encarga un ídolo con un pedestal para que no se caiga. Ahora comprendieron. Se acordaron de las estatuitas que tenían en su propia casa y sintieron vergüenza. Muchos empezaron a creer en el profeta. Este no hacía diferencias entre las personas, pobres y ricos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ancianos, provectos o adolescentes. Todos eran para él el pueblo de Jehová. Tampoco conocía límites. El país estaba dividido en dos. Yehudá e Israel se hallaban en guerra el uno con el otro. Jerusalén y Bet-El eran respectivamente sus ciudades santas. El profeta atravesó la línea fronteriza. De Jerusalén fuese a Bet-El. Paseó por las calles y las plazas de Samaria. Habló al pueblo. Habló a los sacerdotes. Se detuvo frente al palacio real. El sacerdote del rey hízose anunciar a su señor y le dijo: «Ha llegado un profeta al país. Predica la rebelión contra ti, oh rey. Ha predicho que morirás y que Israel será desterrado de su tierra». El rey, a quien no era familiar el nombre del profeta y que ni siquiera sabía con precisión qué cosa era un profeta, contestó: «Haz con él lo que quieras». El sacerdote invitó al profeta a Bet-El. El profeta acudió a la cita. Vestía humildemente y llevaba un cayado en la mano, como el que usaban entonces los pastores. El sacerdote, vestido de reluciente brocado, lo enfrentó con orgullo. Le daba lástima el profeta tan mal trajeado. Solo conocía a los profetas remunerados que el rey tenía en su corte y a los pordioseros vagabundos que se hacían llamar a menudo videntes o profetas y por un par de monedas vaticinaban el futuro. Por eso hablóle burlonamente y un poco meditabundo. «¿Vidente?», le dijo, estirando mucho la palabra, como con desprecio. «Vidente, vete y huye a tu tierra de Yehudá, y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Bet-El, porque es santuario del rey y cabecera del reino». Alzó la voz y repitió, como si dijese algo extraordinario: «¿Oyes? Santuario del rey». El profeta resistió tranquilamente su mirada. Después repuso con voz suave, pero firme y varonil: «No soy un profeta pagado. Tampoco soy uno de esos profetas pordioseros que andan por las calles. Soy un profeta de Jehová. Él me apartó de mi ganado y me dijo: «Ve y profetiza a mi pueblo Israel». El sacerdote no había esperado semejante respuesta ni semejante actitud, pero el profeta no le dio tiempo de replicar. «Sacerdote», prosiguió, «Jehová ha dicho: tú, sacerdote, morirás en tierra extraña. Tus hijos caerán a cuchillo, e Israel será expulsado de su país». Y abandonó a Bet-El. Varias semanas después, el sacerdote fue encontrado muerto allende la frontera. El rey de Jerusalén sentía verdadera angustia al pensar en el destino de su país y de su pueblo. Grandes imperios lo atacaban con poderosos ejércitos. Sobre el pueblo pasaban como una amenaza todas las plagas que acompañan a la guerra: miseria, hambre, desunión y traición. Los consejeros del rey le recomendaban luchar. En un apartado rincón de la ciudad encontrábase mientras tanto el profeta. Sabía que se acercaba la ruina de su pueblo. Había callado durante largo tiempo. En las calles corrían rumores de guerra y resistencia. El pueblo había recibido orden de los jefes del ejército de apresurarse a tomar las armas. El profeta no ignoraba que esta guerra debía significar el fin. Quizá fuese el castigo de Jehová, pensaba, la expiación de la deslealtad, el crimen y la injusticia. Pero él oyó la voz de Dios que decía: «Paz para próximos y extraños». El ejército enemigo rodeaba la ciudad como un cinturón cada vez más estrecho. Desde las murallas podían verse las tiendas de su campamento.
A manera de un pólipo extendíanse sus gigantescos brazos alrededor de Jerusalén. «¡Guerra y resistencia!», gritaban los consejeros del rey. ¿Cómo era posible perorar en semejante atmósfera? Habría sido inútil gritar en medio del tumulto. El vigor juvenil había desaparecido de la voz del profeta. Sus ojos estaban enrojecidos de llorar por su pueblo. Habían encanecido sus cabellos. ¿Cómo hablar ahora? Volvióse, pues, con sus labriegos y pidió prestado un yugo, como el que llevan los bueyes al arar el campo. Colocado el yugo sobre sus hombros, atravesó las calles de Jerusalén en dirección de la ciudad real. «¡Rendíos!», gritaba. «¡Rendíos! Esa es la voluntad de Jehová». La multitud se apartaba de él temerosa y respetuosamente para dejarle pasar. Pero en la puerta del palacio lo detuvieron los guardias. «¡Rendíos!», gritó con voz quebrantada, haciendo un último esfuerzo. Los soldados le echaron mano y lo llevaron a presencia de su jefe. Este se volvió hacia el profeta y le dijo: «¿Qué tonterías haces en presencia del pueblo, profeta? ¿Por qué lo sublevas? ¿Por qué traicionas a tu pueblo y a tu rey?». El profeta repuso: «No soy yo quien habla. Jehová habla por mi boca. Rendíos. ¿Para qué queréis morir? ¿Para qué buscáis la espada, el hambre y la peste? Díselo al rey. No hagáis caso de los consejeros, los sacerdotes y los falsos profetas. Obedeced al rey extranjero. Rendíos». Al oír estas palabras, el jefe de la guardia ordenó que encerraran al profeta en un calabozo subterráneo, bien hondo debajo de las murallas. Era un sótano húmedo y sucio. El profeta fue introducido en él por una pequeña abertura. No se resistió. Arrodillóse sobre el piso empapado de humedad y oró: «Señor, Dios mío, tú me persuadiste que profetizara, pues eres más fuerte que yo, y me he convertido en la irrisión de la gente. Desde que hablo como tú quieres, me insultan, me denuncian a las autoridades y me apedrean. Mejor no hubiera yo nacido. ¿Para qué vivo? Solo veo a mi alrededor desolación y miseria». Las lágrimas le corrían por las mejillas. La desesperación le hacía temblar como si tuviera fiebre. Largo tiempo estuvo así tendido sobre el piso húmedo de la mazmorra. Pero de súbito atravesóle una especie de fuego ardiente. Secóse su lloro. Una maravillosa calma se adueñó de él. No sintió más el aire pesado y repugnante de la cárcel. Dejó de experimentar hambre y sed. Era otra vez joven, como lo fuera tiempo atrás, en los días en que pronunciaba sus primeros discursos en la plaza del templo y comenzó a cantar, en voz sonora y vigorosa como entonces, la voz de una recobrada juventud. «Cantad al Señor, load al Señor. Él salva a los desheredados de manos del malo». Luego oró calladamente. Fue una oración que brotó de su fuerza y la renovó a la par. «Jehová está conmigo como un héroe vigoroso. Por eso caerán mis perseguidores, y su vergüenza será eterna». Al día siguiente los soldados lo pusieron en libertad. Era orden del rey. Ignoramos cómo concluyó sus días el profeta. Solo sabemos que mantenía vigilancia sobre el país como si fuera su conciencia viva. Sabemos que en la paz y en la guerra servía de lengua a Jehová. Sabemos que no conocía el miedo. No temía a la muerte, pues estaba familiarizado con la eternidad. Amó a su pueblo mientras alentó en él un átomo de vida. Algunos dicen que ese mismo pueblo lo mató a pedradas, pero con seguridad que no sintió odio contra aquel que le arrojara la última piedra, pues era más la compasión que le inspiraban los malvados que el odio que experimentaba por ellos. Los profetas vivían en medio de su pueblo como solitarios. Solo un profeta podía castigar a su pueblo de palabra, por ser mucho el amor que le tenía. Los profetas vivían solitarios aún entre las personas que estaban más cerca de ellos, la madre, el padre, la mujer y el hijo. Pues, ¿qué podían estos importarles cuando Dios y el pueblo constituían toda su posesión en el mundo? Israel tuvo muchos profetas. El pueblo de Israel estaba destinado a producir profetas y sacerdotes. Por eso actuaban en el pueblo las fuerzas que los engendraban.
pero solo pocos de ellos fueron perfectos o grandes. Los falsos profetas vivían en la corte de los reyes y compartían la existencia de los ricos. Los verdaderos, en cambio, aun aquellos que tenían padres pudientes y considerados en la sociedad, vivían en la más profunda miseria. Querían ser pobres para ser libres. Renunciaban a su propia voluntad para poder obedecer la voluntad de Dios. La cambiaban, en efecto, por la voluntad divina. No gozaban de la felicidad que goza quien vive su propia vida. Cargaban con la desdicha de una voluntad ajena porque Dios los había destinado para ello.